Estamos en el seminario Formación de Públicos, Enamorando Públicos, dentro del programa Formación de Públicos de la Secretaría de Cultura Ciudadana en alianza con 8 instituciones que se unieron para llevar toda la oferta cultural, toda la oferta de arte, cultura a toda la ciudad. También que sirva como cuña este espacio para contarles que gracias a esta alianza el distrito de Medellín entrega unos recursos para que ustedes puedan ingresar libremente a estos espacios. Son museos, teatros, en este caso el Jardín Botánico y el Parque Explora, que son quienes están a cargo de la siguiente actividad. No es que sea gratis, sino que lo paga la alcaldía también para que valoremos ese esfuerzo que se hace y que busca eso, democratizar el arte y la cultura. Y yo creo que ustedes ya vieron en la parte de atrás que están unos espacios muy llamativos, que son los microscopios con todo, y es que vamos a hablar en este espacio, vamos a hablar sobre el papel de los museos en la conservación de la biodiversidad. ¿Y qué es mejor que el anfitrión, que es el Jardín Botánico de Medellín y Parque Explora, que son 2 entidades que son las expertas en esto, en tener toda esta difusión artística, cultural, y qué mejor con esto, con el rol de los museos en la conservación de la biodiversidad. Bienvenidos de nuevo a este espacio. También les recordamos que tenemos una estación de café para que si en algún momento necesitan pueden salir a tomar cafecito, agüita y vuelvan a estar acá, y ojalá también que nos acompañen durante el resto de la jornada, porque todos y cada uno de estos módulos que hemos pensado dentro de este seminario son para ustedes y por ustedes, para que se puedan acercar más a todo lo que hacemos desde los museos y desde los teatros de Medellín. Bueno, con esta bienvenida que nos han dado hoy en esta tarde, que continuamos con esta jornada de charlas impresionantes que hemos tenido para hacer posible eso que hacemos, que formamos públicos para que disfruten nuestros escenarios en la ciudad. Entonces, el conversatorio que les traigo hoy, vamos a conversar con la directora de Educación y Cultura del Jardín Botánico de Medellín, y ella es Marcela Pérez, y vamos a conversar con la directora de Educación y Espacios de Aprendizaje de el Parque Explora, ella es Rosana Arizmendi. Bienvenidas, muchas gracias, pasen por acá. Les voy a contar cómo vamos a tener este espacio. En primer momento vamos a tener un conversatorio dirigido con ellas dos, y posteriormente vamos a pasar a experimentar y a disfrutar de lo que hacemos en los jardines botánicos y en los museos, que es donde establecemos contacto directo con todas esas muestras de exhibición que tenemos en ambos escenarios. Entonces, les presento, voy a hablar brevemente acerca de estas 2 mujeres maravillosas que tenemos en este espacio. Marcela es directora de Educación y Cultura Jardín Botánico de Medellín, licenciada en Ciencias Naturales, especialista en Gestión Ambiental, en Gestión para el Desarrollo, en Ingeniería Ambiental y Magíster en Sostenibilidad. En su trayectoria profesional ha tenido la oportunidad de diseñar y dirigir proyectos y programas educativos y culturales para la gestión de la sostenibilidad y la conservación de la biodiversidad, con el acompañamiento metodológico en creación de contenidos y material didáctico, tanto para la educación formal y no formal en universidades, para diferentes públicos de interés. Su experiencia en este campo le ha permitido realizar publicaciones enfocadas en la educación y en la gestión de la sostenibilidad. Y por este lado tenemos a Rosana Arizmendi Mejía, doctora en Ecología con maestría en Ciencias del Mar y pregrado en Ciencias Ambientales. Fue coordinadora del área académica de cultura ambiental en la Universidad EAFIT, en la que se formaron alrededor de 600 estudiantes por semestres en asuntos de desarrollo sostenible. Lideró el área de educación terciaria de Confama, desde la cual desarrolló y potenció proyectos con los que se impactó a más de 20.000 personas. También ha trabajado en proyectos de conservación de la biodiversidad, cambio climático, y actualmente es
directora de Educación y Transformación Escolar en Parque Explora, desde donde acompaña la transformación educativa de varias regiones de Colombia a través de procesos de innovación con enfoque STEAM+. Es una enamorada de las ciencias de la educación y también le interesan las relaciones ser humano-naturaleza, la interacción arte-ciencia y la equidad de género. Mil gracias a las dos por aceptar esta invitación para conversar con nuestros públicos que venimos formando. Vamos a hacer algo muy breve, realmente voy a dirigir preguntas a cada una de ellas y después una dirigida para las dos. Les quiero contar que ustedes también pueden intervenir porque es una conversación en la que los queremos involucrar, donde queremos que ustedes hagan partícipe porque esto es para todos. El que estén ellas acá van a dar su opinión frente a estas preguntas, pero ustedes en cualquier momento pueden levantar y tomar la palabra y complementar o agregar algo desde su experiencia o anécdota que tengan con referente al comentario que ellas hacen. Bueno, Manuela, muchas gracias. Y gracias a todos ustedes por atender a este llamado, por estar en este espacio. Pues para estas dos instituciones es muy importante la escucha, que nos atiendan a este llamado sobre la biodiversidad. Pues somos dos instituciones que trabajamos incansablemente en términos de educación, de investigación, para que esta ciudad esté a la vanguardia de la biodiversidad, su conocimiento y su cuidado. Entonces, así que a todos bienvenidos al Jardín Botánico, a la alcaldía obviamente muchas gracias, como lo dijeron al principio, pues es gracias al distrito que podemos tener estos espacios para conversar, para que nos escuchemos, para que estemos enterados de todo lo que está pasando en relación con nuestra biodiversidad y el conocimiento. Entonces, gracias por esta invitación. Y a Rosana, mi compañera y mi vecina, muchas gracias por estar aquí conmigo. No, pues yo feliz de estar acá, muchas gracias por la invitación y me uno a las palabras de Marcela. Pues no tengo mucho más para agregar, sino que eso de Parque Explora, también nos unimos a este llamado tan urgente del tema que hoy nos convoca y siempre felices de trabajar de vecinos y de la mano con el Jardín Botánico. Ambas instituciones son referente de ciudad desde la formación en la ciencia, el arte y la cultura. Primera pregunta tenemos por acá para Marcela. ¿Qué es la biodiversidad y por qué debemos interesarnos en su conservación? Bueno, obviamente ustedes sabrán que esta pregunta la hacen muchísimas veces y todos hablamos de biodiversidad. A veces yo misma me cuestiono cuando me hacen esa pregunta porque todavía creo que hace falta mucha pedagogía para entender qué es la biodiversidad, o sea, para procesar eso en nuestra cabeza, para vivir la biodiversidad, para entenderla, para estar con ella. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de biodiversidad, hablamos de toda esa variedad de organismos vivos. Entonces, todos esos organismos vivos, si nosotros saliéramos en este momento y cogiéramos 1 metro cuadrado, ahí encontraríamos una gran variedad de organismos. Lo que pasa es que no están visibles para nosotros, inclusive muchas veces los pisamos, pasamos así por encima de ellos, pero nuestro cerebro no procesa la importancia de cada variedad, de cada organismo para que todo esto funcione, incluso más allá para que nosotros podamos vestirnos, podamos alimentarnos. Entonces, como que nuestra cabeza no entiende que hablar de biodiversidad involucra todo eso que podemos mirar en 360 grados y que hace parte de un gran componente para que la vida se dé. El hecho que nosotros estemos acá respirando, el hecho que tengamos objetos en nuestras manos, que nos tomemos un café, que comamos arepa al desayuno, que tomemos un chocolate. Nosotros desde que nos levantamos hasta que nos dormimos estamos en contacto con la biodiversidad, la manera como nos alimentamos,
lo que vestimos, lo que usamos para hacer todas nuestras actividades. Entonces, esa biodiversidad entendámosla como toda esa variedad de organismos que se unen y todos aportan su granito de arena para que nosotros podamos estar aquí sentados escuchando esta conversación, conociéndonos. Eso es la biodiversidad y es tan infinita y tan variada que todavía les cuento que uno de los trabajos más importantes de los jardines botánicos, porque también para eso es este espacio, es conocer para qué sirven los jardines botánicos. La mayoría de ustedes de pronto dirá, ay, vamos al jardín botánico, y para ustedes sea un parque, y nosotros con el corazón arrugado, no, esto no es un parque, esto es un jardín botánico. Los jardines botánicos tienen 3 funciones únicas en el país y en el mundo: investigar, conservar y educar. Entonces, por eso aquí a veces nos enojamos si no nos dejan entrar los perros. ¿Ya? Pero ¿por qué si es parte de mi familia? No, yo también quiero mucho a los perros, mucho, 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 mucho. Me rasco las pulgas con ellos y todo, pero solo piensen que esto donde nosotros aquí tenemos la Mona Lisa en una planta, en una especie única en el país, donde ya no hay más representación de esa planta y estamos uniéndonos en todos los esfuerzos de conservación de esa planta, y venga un perrito y haga un huequito y haga aquí su necesidad, el otro, esto se convierte en otro lugar que no es un jardín botánico. A veces eso cuesta entenderlo, pero somos un jardín botánico, estamos dedicados a la ciencia, a mirar cómo hacemos para conservar especies que tienen un grado de amenaza importante y que son importantes en ese eslabón de la variedad de organismos para que nosotros podamos continuar la evolución y nuestro paso por la vida. Entonces, cada uno de esa variedad de organismos cumple una función especial y nosotros acá en este jardín botánico nos encargamos de eso, de estudiarla, conservarla y algo muy importante, de educar. ¿Y saben qué es el asunto complejo en esta misionalidad? Porque ahí sí Rosana y Explora nos llevan una ventaja, porque allá en el parque están los pececitos que nadan, están los objetos para interactuar, pero aquí las plantas no mueven la cola. Entonces los niños son como, no, muy linda la planta, pero ven la tortuga y las iguanas, salen, mejor dicho, o van a la casa de las mariposas, eso para ellos es mágico. Entonces la misión es triplemente difícil. ¿Cómo hacer que esos niños, inclusive ustedes como adultos, yo los puedo ver más encarretados con los patos y dándole comida a las iguanas que interesados en las plantas? Es difícil. Entonces uno dice, bueno, y el otro asunto que de hecho lo hablaba con un par de amigas hace 10 minutos en un cafecito, estamos siempre esperando que la biodiversidad florezca. Solo nos parece carismático si tienen flores. Entonces yo a veces voy caminando hacia la salida y dice, venga, ¿y dónde están las orquídeas florecidas? Si no están florecidas, yo, pero esas pobres las quieren tener todo el tiempo en su máxima fertilidad. Eso no es posible. Entonces también si no vemos flores, nosotros decimos, ay no, qué pereza, pero ese jardín no está florecido. Si uno dice, ok, entonces sí nos entienden la dificultad cuando estamos hablando de educación y decir cómo le vamos a transmitir a estas generaciones futuras el amor por las plantas. Entonces cuando estamos hablando aquí del conocimiento de la biodiversidad y de la pedagogía que utilizamos para enamorar a cada ser humano, que entiendan la diversidad de plantas, porque recuerden que tenemos las plantas, los animales, esto que aprendimos pues en primaria, y como ya dijimos, los animales son más carismáticos, los pececitos allá en ese acuario todos lindos nadando, pero aquí a veces cuesta más el tema de las plantas que podamos verle. Obviamente tenemos nuestros secretitos, nuestros métodos para que cada individuo que pasa por este jardín botánico conozca sobre las plantas, su uso, su diversidad. Muchas gracias, Marcela. Bueno, con eso nos invitó a reflexionar en este momento Marcela, a ver qué tal ahí en su pensamiento, cuántas plantas nos hemos consumido el día de hoy desde que nos levantamos.
con este mensaje que ella nos trae de que la biodiversidad está todo el tiempo en relación con nosotros, todo el tiempo estamos en contacto con ella. Entonces ahí mentalmente vayan contando en sus dedos y les alcanzan los deditos con cuántas plantas han tenido hoy hasta esta hora, que son las 2:17 de la tarde, eso, y de qué manera yo como individuo, como ser humano, me he relacionado con ellas y qué he hecho consciente de eso, porque a veces lo hacemos de forma técnica, operativa, ¿cierto? Inmediata, me bañé, me vestí, pero qué tan consciente fui de esa interacción que tuve con ellas. Ahí empezamos a hacer un reconocimiento consciente de la importancia que son las plantas en nuestra vida, en cada instante. Bueno, durante décadas hemos escuchado las afectaciones que el clima está teniendo en nuestros territorios. Ya no controlamos las temperaturas, antes teníamos momentos de decir en tal mes del año vamos a ver florecidas ciertas plantas, en tal mes va a llover, en tal mes va a ser verano. Ya no controlamos eso y ha sido a causa de grandes afectaciones que se han dado por emisiones ya desmesuradas del dióxido de carbono, entre otros. Aluciendo a esto, quiero preguntarte, Rosana, que nos compartas algunos de esos ejemplos sobre pérdida de biodiversidad y cómo está afectando precisamente el equilibrio ecológico del planeta y el de nosotros. Listo, pues voy a retomar un poquito lo que decía Marcela, de que la biodiversidad es como toda esa red de organismos, mejor dicho, la variedad de la vida del planeta, ¿cierto? Pero todos tendemos a pensar que la biodiversidad es eso que está en la selva o en los arrecifes de coral en el mar. Pues que la biodiversidad también está acá, como decía Marcela, está en el suelo con los microorganismos, está en los árboles que nos rodean, está en la comida que nosotros estamos consumiendo. Nosotros comemos animales y plantas principalmente, ¿cierto? Eso es biodiversidad también. Entonces, teniendo eso en cuenta, quiero hacer una precisión respecto a la pérdida de biodiversidad, y es que cuando hablamos de pérdida de biodiversidad no es solamente la deforestación que está ocurriendo en el Amazonas, que sí, o sea, eso es un ejemplo grandísimo de pérdida de biodiversidad, ¿cierto? La deforestación de los bosques y de las selvas, pero es que la biodiversidad también se está perdiendo acá, en la ciudad. Hay muchos factores que están influyendo en esa pérdida de variedad de la vida. Entonces, por ejemplo, la urbanización es una de esas causas de la pérdida de biodiversidad. Aquí en el Valle de Aburrá, donde nosotros vivimos, pues cada vez las casas, los edificios se están subiendo cada vez más por la montaña hacia arriba, y eso se hace a costa de talar bosques, por ejemplo. Y no solo eso, se hace a costa de pavimentar el suelo, ¿cierto? Todas esas acciones están haciendo que los organismos que ahí vivían pues se tengan que desplazar. Muchos de ellos a veces no encuentran dónde vivir. Entonces, por ejemplo, estamos viendo ya en la ciudad desde hace ya varios años guacharacas, que eso hace pues 20 años era impensable. Las guacharacas vivían en el monte. Ya en el jardín de mi casa hay guacharacas todos los días, por ejemplo, ¿cierto? Acá en la ciudad. Entonces, los ejemplos de pérdida de biodiversidad, hay unos que pensamos que son lejanos, como la deforestación en el Amazonas, pero resulta que eso no es tan ajeno a nosotros. Esa deforestación que está sucediendo a miles de kilómetros de distancia en una selva es para probablemente poner ganado ahí, ¿cierto? ¿Y ese ganado es para qué? Para producir carne. ¿Y quién se come la carne? Nosotros. Ajá. Entonces ahí quiero como hacer un vínculo importante entre nuestros patrones de consumo, las decisiones que todos los días tomamos de qué nos consumimos, y eso se une con lo que vos estabas diciendo de qué plantas hemos consumido hoy, ¿cierto? Eso que nosotros estamos consumiendo también está ligado a la biodiversidad y en muchas ocasiones a la pérdida de la biodiversidad. Entonces, cuando hablamos de que la variedad de la vida se está desapareciendo, no es como algo que está sucediendo por allá lejos y que es culpa de otras personas o es responsabilidad de gobiernos, empresas.
Sí, obvio que también es responsabilidad de gobiernos y empresas, pero realmente la pérdida de biodiversidad, así como el cambio climático, que son todas estas emisiones desmesuradas de gases de efecto invernadero, son la suma de millones y millones y millones de decisiones cotidianas que estamos tomando todos. Entonces, como que quería poner eso sobre la mesa, porque sí es importante, por un lado, identificar la biodiversidad como todo lo que nos rodea, todo lo vivo que nos rodea, y que nosotros también somos una especie del planeta, que somos parte de la biodiversidad, y también identificar que esta pérdida de biodiversidad también está relacionada con nosotros. Entonces, que las tortugas que se están comiendo las bolsas de plástico en el mar, más del 90% de los residuos de plástico que llegan al mar llegan de las ciudades del interior de los países, ni siquiera de las ciudades costeras. Entonces también, ¿cierto? Eso también es responsabilidad de nosotros. Bueno, ahí me paro. Bueno, mil gracias, Rosana, con estas respuestas que nos dan muchas luces acerca de esa necesidad urgente de conservar y de ocuparnos también para ser parte de esa conservación. ¿Cuántos de ustedes, levantemos la mano, han visitado el Parque Explora? Y desde luego el Jardín Botánico, diferente al espacio de Fiesta del Libro. Ustedes saben que somos una ciudad privilegiada y afortunada de tener un Parque Explora y un Jardín Botánico, y que el tener la presencia de estas dos instituciones en una ciudad pequeña relativamente en relación con todo el país es porque hay necesidades para cumplir frente a unos territorios y a unas personas. Son latentes las necesidades, la presencia de estas instituciones, y por eso estamos hoy sentados acá, para hablar de conservación y de sostenibilidad en nuestros territorios privilegiados. Aluciendo un poco a ellos, y con eso que venimos en conversación, voy a arrojar esta pregunta para las dos. Como museos vivos, como el Parque Explora y Jardín Botánico, que contribuyen a la conservación de la biodiversidad, ¿cuáles serían esas estrategias significativas con las que invitaríamos a estas personas que están hoy acá a que se nos unan de forma individual para esas estrategias de conservación? Esa pregunta me encanta porque es nuestra manera de hacer pedagogía, pues que estemos acá reunidos, los que estamos sentados, los que estamos de pie. Pues yo aspiro, espero, confío en que ustedes que ya han venido acá y han disfrutado desde diferentes actividades el Jardín Botánico, pues puedan llevar este mensaje a otras personas, regresar siempre. Manuela decía algo muy importante, pues ustedes saben que esta zona norte se está consolidando como un espacio para el arte, la cultura, el conocimiento, la investigación. Esos son avances importantes para nosotros como ciudadanos, porque es que tenemos espacios donde podemos tener acceso al conocimiento. Entonces, ahí viene ya una serie de actividades que nosotros tenemos que pensarnos día a día en cómo vamos a educar a las personas. Entonces ustedes me dirán, no, Marce, mira, yo he venido al Jardín Botánico solo a caminar y a relajarme, pero es que la naturaleza también es para eso, es que vos puedas tener un espacio donde no te pase un carro por encima o que no tengas el riesgo de que tus hijos salgan y tengan algún riesgo. Entonces aquí están. Obviamente ellos no son muy felices por la entrada de la pelota, pero eso también es aprender a respetar estos espacios. Uno a los museos no lo dejan entrar una pelota tampoco, ni al Museo de Antioquia, ni al Museo de Arte, tirar balón y a pegarle a las patadas pues al balón y a las paredes y a las obras que están allí. Entonces igual pasa con este Jardín Botánico, pero esas estrategias que nosotros estamos pensando día a día para esas instituciones educativas,
para las universidades, para las personas de a pie, para los mismos turistas que vienen a conocer una especie. Es que vea, vengo al Jardín Botánico porque me dijeron que aquí tienen la colección más grande de samias. Las samias, por ejemplo, son unas plantas que atribuyen prehistóricas. Ellas se han mantenido desde que estaban los dinosaurios por ahí, y nosotros acá tenemos una de las colecciones más surtidas de esta samia. Todo se debe a que un científico que se llama Álvaro Cogollo Pacheco se recorrió todo el país, fue a todas las zonas buscando esas samias, porque ya su representación en términos de diversidad, de cantidad, de variedad está disminuyendo. Y él se fue, atravesó. Cuando estoy contando esta historia así tan apasionada es porque es verdad. No crean que es para enredarlos o que ustedes digan, no, ¿cómo así que eso era verdad? Sí, es verdad. Él se metió por allá al monte, eso lo pican toda variedad de animales, viene enfermo, vuelve y sale. Eso hacen los científicos. Lo que pasa es que no son tan visibles. De pronto es más visible Jacques Cousteau, que se metió por allá, bueno, ya se murió, pero él era muy famoso. Pero los que van a la selva a mirar una especie, cómo está, a traerla acá para que todos nosotros la podamos ver, eso es una historia sin precedentes. Y todo lo que tienen que hacer para que nosotros a lo mejor estemos viendo las últimas variedades de esa especie, eso es difícil que lo entendamos. Y yo lo entiendo, a mí me ha costado también entenderlo, porque finalmente somos un país, por así decirlo, y una ciudad donde tú sales y todavía ves verde, pero como que ya se te volvió paisaje, ¿cierto? Entonces como, ay, pues qué raro tiene de bambú que está ahí. Ay, no, pero mira, este magnolio acá. Ay, no, pero mira esta palma. Entonces, como eso está ahí, para nosotros no es como tan significativo que algo está pasando. Eso sí, pero entonces llegan estas oleadas de calor y son, pero ¿qué está pasando en esta ciudad? Aquí nunca había hecho tanto calor. ¿Y cuándo relacionamos eso con la pérdida de la biodiversidad? Es que finalmente las ciudades son viables en el momento en que nosotros entendamos que todo ese arbolado urbano, todas esas especies que están allá ofrecen unos servicios ecosistémicos que ayudan a regular el clima. Eso es como cuando nos da fiebre. Entonces somos desesperados, esa calentura, esa cosa, esa indisposición. Eso es lo mismo que nos está pasando en las ciudades. No estamos teniendo las suficientes especies para que nos regulen el clima y somos desesperados. Uno aguanta el calor. Nosotros que somos de por acá, pues si vamos a la costa es porque vamos de paseo una semana, estamos ricos echados en la playa con la cervecita, la brisa. Ay, pero uno trabajar allá, eso es duro. Entonces cuando eso pasa aquí no estamos acostumbrados, nosotros no lo relacionamos con esos beneficios ecosistémicos, en que estamos acá gracias a la biodiversidad. Ustedes me dirán, pero vení Marcela, ¿y eso cómo se relaciona en que podemos estar acá? Algo tan sencillo como los alimentos. Nosotros damos por sentado un alimento en que está en nuestro plato de comida, y fuera de eso, para acabar de ajustar y bien aburridos, estamos comiendo lo mismo, la misma yuca, el mismo plátano, platos todos aburridos, y no sabemos la cantidad y variedad de alimentos que podríamos consumir y que evitan enfermedades, de dónde salen las medicinas de las plantas. Entonces cuando nosotros comenzamos a hacer como ese doble clic cuando estamos en los computadores y esa cantidad de información, así es la naturaleza. Usted comienza a hacer un doble clic en una especie y se da cuenta que sirve para curarse, sirve para aplicaciones en la biotecnología, para curarnos nuestra salud, para hacer nuevos equipos, para solucionar muchos de los problemas que tenemos hoy en día. Entonces ahí es donde esas estrategias que nosotros estamos utilizando para las instituciones educativas, que los educadores ambientales, tanto de Explora, el equipo de educación del jardín, nos sentemos a pensar en una manera de decirle a cada persona que atraviese el jardín botánico, esta planta, este conjunto de plantas y su diversidad en el planeta sirven para esto y trabajamos por esto. Es el llamado de atención que les queremos hacer. Entonces, todos esos programas educativos que tenemos, donde los niños
Inclusive, a mí me gusta mucho contar anécdotas, Rosana ya va a acabar. Hay un taller y que los invito a tomar cerca de la sala de lectura, y fue algo que nació espontáneamente, eso también es lo bonito de la educación. Hay un taller que estamos haciendo con tintes naturales, pues los tintes los preparan los educadores. ¿Los tintes de dónde vienen? Va uno nuevamente al ciclo y vienen de la naturaleza. Y una vez, una educadora que ya se jubiló, más de 25 años en este jardín, comenzó a hacer unos talleres, puso una mesa literal y dijo, bueno, muy amante al tema artístico, y dijo, voy a coger estos tintes, los pongo aquí y que comiencen a pintar y que la gente se siente a pintar. A esa actividad le agregamos algo más. Esa planta que llevamos, porque siempre cambiamos de plantas, tenía una historia detrás. Entonces esa persona que estaba orientando el taller comienza a hablar de esa planta, a contar de ella. Entonces las personas mientras pintan, combinan, lavan su pincel y comienzan a pintar esa planta, comienzan a escuchar, a aprender a ella. Las fotografías son muy lindas porque nos evocan recuerdos y nosotros ya tenemos esos recuerdos. Familias sentadas, generaciones, la abuela, los papás que vienen los domingos generalmente con los hijos, todos sentados alrededor de una actividad artística, pero escuchando algo y haciendo preguntas. Y eso nos demostró que en estrategia pedagógica, didáctica, es más viable que decir, vengan, espero que la conferencia esté divertida, que irnos allá a escuchar a Marcela hablar, pues prefiero sentarme allá a pintar y que me cuenten una historia sobre esa planta, sus usos, ¿cierto? ¿Para qué me sirve? ¿Por qué es importante en el ecosistema? Quería contarles esa anécdota, es para decirles que también a veces creemos que las estrategias pedagógicas son todo un decálogo, pues mejor dicho, hablar de innovación, hay que pararse en las pestañas, pero hay maneras muy sencillas que una actividad se convierta en un vehículo para que alguien aprenda algo sobre una planta y de manera divertida. Entonces, con respecto a esas estrategias para apropiar la biodiversidad, pues créanos que trabajamos todos los días incansablemente cómo motivar a todos nuestros públicos desde edades tempranas hasta edades avanzadas. El problema con las edades avanzadas, saben mucho, entonces cuando arrancan a conversar y a decir es que mi mamá me la daba para tal cosa, esos son saberes. Entonces ya empiezan a decir, ay sí, a mí me daban eso, yo conozco esa planta. Ya comienza una conexión, porque es que nosotros estamos conectados todo el tiempo con las plantas. Hay que sacar eso y ustedes nos tienen que ayudar, ustedes tienen que seguir visitando este jardín botánico y ustedes tienen que seguir motivados a aprender sobre la diversidad de plantas y lo importantes que son en nuestra vida, ¿vale? Rosana, ahora sí te dejo. La pregunta es, ¿qué estrategias tenemos en Parque Explora para apropiación de la biodiversidad? Ok. Bueno, en Parque Explora, pues hacemos varias cosas relacionadas con, pues como con la conservación de la biodiversidad, con la divulgación, la apropiación social del conocimiento. Pues va a empezar por la más obvia, que seguramente muchos de ustedes ya conocen, y es que tenemos un acuario de conservación, principalmente de especies de agua dulce, algunas son especies también de agua marina. Pero este acuario es un acuario que cada vez está siendo mucho más especializado en la conservación como tal, también con fines educativos, pero es porque nosotros recibimos constantemente individuos, o sea, peces u otros individuos invertebrados como corales o otro tipo de animales que son incautados por tráfico ilegal de especies. Entonces, muchas veces esto lo reciben las autoridades ambientales y la mayoría de las veces no tienen cómo mantener a estos individuos, entonces nos llaman a Parque Explora, nosotros los recibimos y son los individuos que están en el acuario. Eso es una labor de conservación importantísima, porque si estos animales traficados que han sido incautados no los tuviéramos nosotros, lo más probable es que esos animales fueran sacrificados, ¿cierto? Lo mismo pasa con el vivario. Tenemos un vivario que es donde están especies de reptiles, de anfibios, o sea, ranitas, serpientes, también lagartos,
todos esos animales también han sido incautados o por tráfico ilegal o porque los tenían como mascotas. Estos no son mascotas. Los animales silvestres no son mascotas. Y quiero ser como súper enfática en ese mensaje. Y también entonces nosotros recibimos a estos animales incautados. Entonces esa es como la estrategia, digamos, más obvia, por así decirlo. Y son lugares a los que ustedes como públicos pueden ir a visitar y pueden ir a conocer y aprender sobre todos estos animales que tenemos ahí. También tenemos otras estrategias educativas, muy directamente, por ejemplo, con colegios. Nosotros hacemos la Feria de la Ciencia, Tecnología e Innovación y tiene un foco importante en hacernos preguntas de investigación por el entorno. Entonces hemos tenido estudiantes de Necoclí en Urabá o estudiantes de aquí de Medellín que se han preguntado, muchos de ellos por temas de plantas. Por ejemplo, unos estudiantes tenían la pregunta de qué propiedades medicinales pueden tener las plantas, unas plantas aromáticas. Entonces se pusieron a investigar, hicieron experimentos, etc. Otros se han hecho preguntas por los manglares. Eso es otra estrategia educativa con la que nosotros también lo que buscamos es acompañar a los estudiantes y a los docentes para que se hagan preguntas sobre su territorio. Y ahí volvemos a lo que hablábamos al principio, de que la biodiversidad está en nuestro territorio, ¿cierto? No es algo que está solamente por allá lejos. Y pues también hacemos una labor desde Parque Explora muy divulgativa. En las redes de Explora constantemente también estamos poniendo posts sobre temas de biodiversidad, de cambio climático, de medio ambiente. Eso es también para nosotros un medio educativo. O sea, las redes de Explora son un medio educativo de generar contenidos. Y también pues con programas como formación de públicos, otro programa que tenemos que se llama Puertas Abiertas. Recibimos a personas que normalmente pues les queda más difícil ir a Explora porque por distintos tipos de barreras, porque o es costosa la entrada o porque generalmente no vienen a esta zona o lo que sea. Pues estas personas pueden entrar a Explora con estos programas también y pues ahí conocer también todo lo que hacemos en temas de biodiversidad. Bueno, es claro entender que ambas instituciones son museos. ¿Ustedes sabían eso? Que tanto el Parque Explora como el Jardín Botánico son museos. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué muestran? Porque inmediatamente cuando pensamos en museo, pensamos en obras de arte, en cuadros, en esculturas y demás. Pues las obras de arte y las esculturas de ambas instituciones, Jardín Botánico, son las plantas. Cada una de estas especies que ustedes ven acá es una exhibición de una especie que está ahí por un estado necesario de conservación, reconocida en nuestro territorio, y toda especie, ya sea de planta o animal, que vemos en Parque Explora en sus formas de exhibirlos, también hace parte de eso, con unas estrategias muy puntuales, y es que las personas que visitan ambos museos, acercarse a ellas ya les genere algo, les inquiete algo, les evoque algo así que traspele un poco más allá del solamente la visita, sino que se interesen por eso que están viendo, por esa capacidad que tenemos los seres humanos de conectar con las emociones y con los sentidos que tenemos. Les agradezco a las dos por esta conversación y quiero dirigirme a ustedes con alguna de esta conversación que acabamos de tener con las dos directoras de estas instituciones. ¿Qué mensaje o qué nos quieren dejar o qué les evocó esta conversación, ya sea desde una pregunta, un pensamiento, una palabra que nos quieran compartir frente a esto? Algo así espontáneo que les surja a ustedes, solamente tienen que levantar la mano y ya. Me pareció muy interesante y recalco lo que acabas de decir con referencia a la distinción que hay que hacer. Mira, cuando estaban hablando, tú estabas hablando, pues de los animales, su conservación y la parte educativa, yo iba desenredándome una cantidad de hilitos y pensé, bueno, ¿y por qué no se habla del parque del zoológico? Cuando tú haces, que también es de conservación, ¿cierto? Y que también tiene mariposario, y que también tiene plantas, en fin. Pero cuando hiciste recalcar ese museo, porque es una obra de arte lo que nosotros tenemos para degustar, para contemplar,
para enseñar, y porque adicional a eso está el tema de la investigación, que es bien sentido. Ahí es donde yo me quedo pensando, qué lindo que ellos, que acá hay muchos estudiantes y que siguen viniendo, tengan en consideración esos conceptos. Al comienzo yo me pregunté, bueno, entonces ¿cuál es la diferencia entre jardín y parque? Y tú lo hiciste de una manera narrativa muy linda, porque pues es una manera muy jocosa de nosotros los antioqueños a hacer conversatorio de cualquier cosa que nos ha llamado la atención y de ejercer ese rol tan lindo de enseñarles con la palabra, y que la palabra inspira, y que además es poesía en donde están ustedes ubicadas como directoras. Entonces mira, ahí no había, ya al final yo me entrelazaba en esa pregunta, esos dos conceptos, y ahí me surgía pues como esa necesidad de saberlos definir, y lo hicieron perfecto. Entonces vuelvo a lo que yo quiero plantear, es decirle a esta juventud que valoren este momento tan especial. Nosotros, yo por lo menos tengo 63 años y yo me siento a mirar los libros de la abuela que hablan de las plantas medicinales, y no estamos muy lejos. Ahora los cafés y muchos, digamos, lugares en donde nosotros nos divertimos con la familia o con nuestro novio o con nuestras amigas a tintear, a pasar un rato agradable, tienen esa característica, que nos dan una aromática y nos hablan, o nos dan un cóctel y nos hablan de qué plantas hay involucradas en ese proceso, y que las tenemos también en la cocina de la casa, ¿cierto? Si antes no le prestábamos atención a la canela, ya sabemos que la canela es importante. Si no le prestábamos atención a la cúrcuma, ya sabemos que el jengibre, la cúrcuma, en fin, y le vamos buscando como su esencia, y lo vemos en ellos como colegios representados en las ferias de las ciencias. Muchas gracias, es un lugar muy lindo como para hacer esa reflexión, y me disculpan, gracias. ¿Alguien más? Hola, buenas tardes, mi nombre es Gustavo. Quería, pues, en la relatoria muy educativa, muy interesante que recibimos, quería preguntarles a las dos señoras directoras, aparte de que conservan, ¿no? Entendí de que conservan en el Parque Explora o sea, mi pregunta es, ¿qué porcentaje de conservación, sí, se maneja, y qué porcentaje tienen de investigación? Y si tienen un medio específico, le entendí a la doctora, un medio específico en redes donde lo prospectan o lo publican cuando de pronto tienen nueva biodiversidad aquí en el municipio, en el departamento. No sé, gracias. Sí. Para las dos. Bueno, yo te voy a contar un poco de eso porque eso es muy interesante. ¿En qué proporción? Yo no te podría decir que existe una proporción, es más un engranaje. Nosotros acá entonces tenemos nuestros departamentos de investigación. Estas personas, y dependiendo de la región, pues tienen unos temas en los que se interesan conservar. Entonces, por ejemplo, hoy en día en el Jardín Botánico estamos trabajando por la conservación de las epífitas. De hecho, aquí tenemos nuestra líder de conservación e investigadora, Ana, y esas plantas epífitas que las encontramos, las orquídeas en los árboles, que generalmente tú me dices, ay, mande a quitar eso que me está como ensuciando el árbol, y todas esas interacciones ahí, que esa es una práctica muy triste. Entonces, esa línea, decidir esa línea de investigación obedece a que hay unas problemáticas. Nosotros estudiamos esa problemática y nos vamos por ahí, nos vamos por esas especies que además tengan una categoría de peligro de extinción. Entonces ya trabajan los investigadores en eso, van y rescatan y vienen acá al departamento de investigación y conservación. Entonces ahí yo ya tengo que pensar ¿qué estrategias educativas vamos a emplear para que todos los públicos comprendan la importancia de esas especies? Entonces no es como en qué tanto porcentaje, pues uno quisiera que fuera más alto los recursos para investigación. Las entidades museísticas y que nos dedicamos a la ciencia, a la cultura, al arte, es un poco complejo. Ustedes saben el tema de recursos, pero seguimos en pie
y seguimos aquí al pie del cañón haciendo todo lo que tengamos a nuestro alcance para que estas actividades se conserven. Entonces no hay tanto como un porcentaje, es como más bien toda una articulación y engranaje. Sí, en el caso de Explora, yo diría hasta el momento Explora ha sido mucho más enfocado como en la labor de conservación de todos estos individuos que llegan y en el tema de divulgación y apropiación social del conocimiento. Sin embargo, en los últimos años sí hemos empezado a hacer más investigación. Por ejemplo, somos parte de un proyecto de investigación de las ranas Atelopus, que son unas ranitas que viven, son endémicas de acá de Colombia y viven pues a ciertas alturas en las montañas, en fin, están en gran peligro de conservación. Entonces estamos en un proyecto de investigación de reproducción de esas ranas. También hemos hecho pinitos en reproducción de algunos peces que también son endémicos. Endémicos quiere decir que son solamente de este país o de cierta región y que no están en ninguna otra parte del mundo, ¿cierto? Entonces también hemos hecho reproducción de 2 especies de peces, uno del Magdalena y otro del Cauca, y eso también pues ha sido investigación. Lo que pasa es que también, digamos, vivimos un poco esa realidad de en Colombia no hay tantos recursos para la investigación, entonces nos toca, digamos, también pues buscar otras maneras de poder trabajar en temas de conservación de la biodiversidad. Y respecto a la divulgación que preguntabas, pues a veces son especies que son muy sensibles, es decir, es mejor muchas veces ni siquiera contar mucho acerca de los hallazgos de las investigaciones, etcétera, porque han sido especies muy apetecidas por nosotros, pues por los humanos. Entonces las cazamos o las talamos entonces a veces hay hallazgos de investigaciones que es mejor no publicar pues como demasiado, porque también es para proteger a estas especies a las que precisamente se están conservando. Entonces, bueno, es como eso. O sea, cuando hay cosas que para contar, generalmente en Explora las contamos y otras veces pues se mantienen así un poco más bajo perfil. Luis, mil gracias a las dos por atender esta conversación en esta tarde de hoy. Los vamos a invitar a que disfruten un poco de la mano de ustedes, de su creatividad, algo un poco que les contaba Marcela, de esa interacción con esos tintes de las plantas. Daniela es una educadora ambiental del Jardín Botánico que los va a estar acompañando frente a eso. Y si se dieron cuenta, cuando ingresaron al Jardín Botánico, vieron en la rotonda unas imágenes de unos helechos en unos pósters, unas imágenes impresas gigantes. Hacen parte de la exposición Iluminaciones, Helechos de Colombia, inspirada en una obra de Dorni Dorty. Ella es fotógrafa de Estados Unidos que acompañó este proceso para Jardín Botánico, y queremos acercarlos un poco a ese disfrute de lo que se ve desde la inspiración que llevó a esa exposición. Entonces tenemos estos 2 espacios en la parte de atrás para que se levanten, se relajen, interactúen con ellos y disfrutemos. Démosle un fuerte aplauso a estas 2 mujeres maravillosas. Bueno, no, Manuela, invitarlos, este programa de formación a públicos de verdad que es un gran esfuerzo de la alcaldía para que estos museos sigan vivos, invitarlos a que participen de todas estas actividades gratuitas para el aprendizaje. No solamente vamos a estar en Explora, en el Jardín Botánico, sino también en las comunidades. Entonces atiendan al llamado, participen. Y de verdad muchas gracias a la alcaldía por este apoyo. Yo creo que aquí nos unimos las dos a esto y bueno, bienvenidos siempre al Jardín Botánico y a Explora. Gracias. Bueno, entonces sin timidez, pasamos y plasmamos un mensaje bien hermoso sobre la conservación de la biodiversidad. Aquí es para observar algo de lo que representan los helechos y atrás para eso. Y gracias.